Bendito es Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Es una bendición para mí poder compartir este tema tan hermoso como tema, cómo nacer de nuevo para ser salvo. Y es que vamos a hablar de la salvación por gracia de Dios, que necesitamos nacer de nuevo. Todo hombre y toda mujer que quiere tener el nacimiento espiritual tiene que conocerlo como es. Hay que conocerlo como es. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no conocen cómo es el nacimiento. Ve este mensaje, escúchelo. Libro de Juan, capítulo 3, verso 3, versículo 5. Aquí habla de un nuevo nacimiento. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo está hablando con un maestro de la ley, con Nicodemo. Era un principal de los judíos. Y le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y Jesús le dice que hay dos formas, que hay dos maneras como un hombre y una mujer puede recibir el nacimiento de nuevo. Pero estas dos formas van unidas. Es un solo nacimiento. Número uno, Cristo le dice: tienes que nacer de agua y de espíritu. En el versículo 5, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vamos a ver de qué agua está hablando y de qué espíritu está hablando. ¿Qué es lo que da el nacimiento a un hombre y una mujer, el nacimiento nuevo? Para ser salvo, primeramente tiene que creer en Cristo y aceptar a Cristo y arrepentirse de los pecados. Entonces viene la sangre de Cristo, lo lava y borra los pecados y ya es salvo. Pero vamos a ver por qué nace de nuevo. Número uno dice que nace por agua. Número dos dice que nace porque recibe el Espíritu. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Encontramos estas dos palabras, agua y del Espíritu. Y vemos que la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula. Entonces, se refiere al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es espíritu de vida que entra en un hombre y en una mujer. Es el que entró en mí cuando acepté a Cristo. El Espíritu de Cristo es espíritu de vida. Romanos capítulo 8, verso 2. Y cuando habla del agua, que no naciere de agua, está hablando de la palabra. Porque nadie puede nacer primeramente sin escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces viene la palabra y hace un lavamiento en la vida del hombre y de la mujer.
Efesios capítulo 5, verso 26. Vamos a ver el agua de la palabra, que es para limpieza del espíritu, el alma y el cuerpo. Efesios capítulo 5, verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos que la palabra de Dios es agua. Entonces, un hombre y una mujer, para que tenga un verdadero arrepentimiento, primero tiene que escuchar el mensaje de salvación. Esta agua es la palabra de Dios. Y este espíritu que habla, que es el nacimiento, es el espíritu de Cristo, que se recibe cuando uno acepta a Cristo. El espíritu de Cristo entra en la vida de aquella persona. Se apodera del espíritu, del alma y el cuerpo. Y entonces cuando ya tienen vida, tiene un nuevo nacimiento y ya es salvo. Miremos Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo, oiga, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de salvación, que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, recibimos el espíritu de vida de Cristo. Y como dice Efesios capítulo 1, verso 13, que cuando escuchamos el mensaje del agua de la palabra de Dios, entra el Espíritu Santo y lo sella. Tenemos el Espíritu de Dios. Es el nuevo nacimiento. Entra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su totalidad, una plenitud en nuestra vida. Y entonces somos propiedad de Dios, tenemos un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo y ya somos salvos. Por el agua de la palabra de Dios, por esa sangre que nos lavó y nos borró los pecados, y así entró el espíritu de vida de Cristo en nosotros. Sin el espíritu de Cristo no puede ser salvo una persona. Sin el espíritu de Cristo no hay nacimiento. Sin el agua de la palabra de Dios no hay nacimiento. Hasta que una persona recibe el mensaje de salvación, entonces la palabra lo limpia y entra el espíritu de Cristo, el espíritu de vida. Y son borrados los pecados por la sangre de Cristo. Son lavados, son quitados. Y ahí es una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Entonces, ¿cómo nace una persona? ¿Cómo nace de nuevo? Lo que Nicodemo no entendía, Jesús se lo explicó. Le dijo, tienes que dejarte lavar por el agua de la palabra. Tienes que dejar que el Espíritu de Cristo entre en tu vida. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo entre en tu vida para que tengas un nuevo nacimiento. Mire que en Juan, en el capítulo 20, verso 22. Juan capítulo 20, verso 22. Vamos a ver que mi Cristo sopló sobre los discípulos para darles de su espíritu. Mire, Cristo dándoles espíritu de vida, el espíritu de vida a sus discípulos para que ellos tuviesen el nacimiento de nuevo. Juan capítulo 20, versículo 22, el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Oiga, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo es espíritu de santidad, es espíritu de vida. Dios el Padre y Jesucristo, un solo Dios verdadero. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. Le estaba dando de su espíritu. ¿De dónde salió el soplo de Cristo? De lo interior de Cristo, de su espíritu. Espíritu de vida. Por eso es que Romanos 8:2 dice que recibimos el Espíritu de Cristo. El Espíritu de vida de Cristo. Porque Cristo es el dador de la vida. Cristo es el que da vida eterna. Es el nuevo nacimiento. Es la salvación. Por eso Él sopló sobre los discípulos y les dio de su espíritu. Al aceptar a Jesucristo, nos estamos arrepintiendo de los pecados. Y la sangre de Cristo los limpia y borra los pecados y somos salvos. ¿Por qué? Porque escuchamos el mensaje del agua que lava y entró el Espíritu de Cristo y lo salvó. Es el nuevo nacimiento. Para ser lavados con la sangre de Cristo, tenemos que recibir primero el mensaje del agua de la palabra de Dios y luego entra el Espíritu de Cristo. Y ahí estamos siendo lavados. En ese mismo acto, en ese momento, en ese instante, estamos siendo lavados de los pecados. Nuestros pecados son borrados. Y es donde Dios dice en Hebreos capítulo 10, verso 17, que Él ya nunca más se acuerda de los pecados pasados. Porque son echados a lo profundo de la mar. Para ser salvos tenemos que recibir el Espíritu de Cristo. Tenemos que recibir el mensaje de salvación. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino del cielo, al reino de Dios. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta agua es la palabra de Dios. Este Espíritu que dice que nos hace nacer de nuevo es el Espíritu de Cristo. Espíritu de vida que Cristo los ha dado. Amigo, amiga, acepte a Cristo para que reciba el Espíritu de Cristo. Espíritu de salvación, Espíritu de vida. El Espíritu de Cristo es espíritu de salvación, espíritu eterno, espíritu de santidad. Aleluya. Aún hay tiempo para arrepentirlos de los pecados. Hay tiempo para nacer de nuevo. Así como Jesús le dio el tiempo y la oportunidad a Nicodemo de nacer de nuevo, así está el tiempo para usted todavía, para que sea salvo, para que tenga este nuevo nacimiento, escuchando el mensaje de salvación, el agua que lava el espíritu, el alma y el cuerpo, y el Espíritu de Cristo, espíritu de vida, que lo hace nacer de nuevo. Porque si usted lo acepta, sus pecados serán borrados por la sangre de Cristo y serán perdonados y será salvo. Cristo pronto viene, hay que creer para ser salvo. Amén y amén.